Hola, ¿qué tal? Esperando que tengas un excelente día. Seguimos avanzando en estos devocionales de 50 días en el Espíritu. Seguimos avanzando en esta dinámica rumbo a ese encuentro de Pentecostés, el cual será del 26 al 28 de mayo y te recordamos esas fechas para que tú puedas atesorarlo en tu corazón y puedas tener esos días presentes para ser lleno del Espíritu Santo. Y sabes, tú y yo tenemos que ser sensibles a las convocatorias del Espíritu de Dios. Tú y yo tenemos que ser sensibles a lo que Él hace, en la manera en la que Él se mueve. La Biblia dice que el que es nacido del Espíritu es como el viento, ¿sí? Y el viento nadie sabe de dónde viene y a dónde va. Y no habla esto de un desconocimiento de nuestros propósitos, sino habla de estar atentos para donde sople el Espíritu de Dios, movernos en esa dirección. Algo que el Señor nos ha hablado es que la agenda la determina Él, que los planes los determina Él. Y esto le sucedió a un hombre llamado Simeón. Este era un hombre justo y piadoso, nos dice Lucas en su evangelio, en Lucas 2:25. Y él era un hombre justo y piadoso que tenía expectativas. Él esperaba la consolación de Israel. Recordemos que en ese entonces el pueblo de Israel vivía bajo el oprobio del imperio romano, vivía bajo el yugo de este imperio y era una situación social, política, moral, aún espiritual desgastante para ellos. Sin embargo, en un momento Dios irrumpió a la historia con el nacimiento de Jesús. Pero me llama la atención que este hombre, que era justo y piadoso, era un hombre sensible al Espíritu Santo. A veces creemos que solamente podemos ser sensibles al Espíritu y que el carácter no importa. Sí importa mucho. Pero a veces creemos que solamente con que seamos personas justas y piadosas no necesitamos ser muy espirituales, y esto termina haciéndonos pragmáticos, prácticos. Tener un evangelio para el día a día, pero sin poder. Sin embargo, Simeón nos presenta un equilibrio, porque era un hombre que esperaba la consolación de Israel, dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Y qué nos habla la Biblia de este hombre? Es que era un hombre sensible al Espíritu con una vida piadosa. Y me llama la atención cómo dice el siguiente versículo: y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y ahí me quiero detener. Tú y yo debemos de responder a estas convocatorias que estamos teniendo, movidos por el Espíritu. No vino al templo movido por su religión. No vino al templo movido por su costumbre. No vino al templo movido por alguna obligación. Vino al templo movido por el Espíritu. Y esto no significa que no vamos a venir hasta que el Espíritu nos hable, no, sino debemos de entender que todo el tiempo el Espíritu Santo quiere que estemos viniendo a tiempos de búsqueda. Todo el tiempo el Espíritu Santo nos está impulsando a buscarle más. Todo el tiempo el Espíritu Santo nos está moviendo a hacer la obra de Cristo en la tierra. Simeón nos modela lo que es la vida de un hombre justo, la vida de un hombre piadoso, la vida de un hombre que tiene comunión con el Espíritu, pero la vida de un hombre que es movido por el Espíritu Santo y viene al templo. ¿Por qué? Porque ese día iba a ser presentado Jesús. Él sabía que tenía que ser sensible al Espíritu Santo, porque si él no era sensible, iba a perderse la oportunidad de ver cumplida la promesa que Dios le había hecho. Dios había hablado al corazón de este hombre y le había dicho: tú no te mueres, tú no te vas hasta que veas al ungido del Señor. Si él no hubiera sido sensible y no hubiera sido movido por el Espíritu Santo, él no hubiera podido ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Amado, quiero cerrar con esto. Muévete conforme al Espíritu, porque quizá esa sea la razón por la cual no has visto el cumplimiento de tantas promesas. Todas las promesas que Dios te dio están ligadas y son proporcionales a la manera en la que tú te mueves en el Espíritu. Dios nos ha estado hablando en este tiempo de manera increíble, y yo creo que el mensaje para estos 50 días ha sido este: dejen que yo tome el control de sus vidas, dejen que yo tome la agenda, muévanse como se mueve el viento, muévanse en el Espíritu, porque si así lo hacemos, veremos al Señor y veremos promesas cumplidas en nuestra vida. Te bendigo en este día en el nombre de Jesús y declaro una llenura fresca del Espíritu Santo sobre ti y sobre tu casa.